Muchísimas gracias, maestra. Pues vamos a dar inicio a esta temática, perspectiva jurídica internacional ante el fenómeno de la corrupción. Vamos a dar inicio, le cedemos los micrófonos al doctor Tomás Montero. Adelante, doctor. Buenos días a todos, buenas tardes, Miguel, y si hay alguna persona más que nos escucha desde este lado del Atlántico. En primer lugar, agradecer al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México por permitirme estar aquí con todos ustedes y especialmente al doctor José Alejandro Andrade por su amable invitación a ponerme en apuros y en un problema porque, como mi currículum dice, estoy más volcado a la justicia juvenil que a otros temas del derecho penal, pero también me sirve un poco para refrescar y volver a ello, ¿no? Encantado de saludar a mis queridos amigos Gustavo, que nos hemos despedido hace poquito aquí en España, y a Eduardo, que hace tiempo que también coincidimos en octubre, que espero volvamos a coincidir pronto, y un placer conocer a Miguel Olmedo, que le conocía de nombre, pero nunca, creo que no habíamos tenido nunca ocasión de coincidir, ¿no? Sin más demora, el planteamiento que habíamos acordado y que en la presentación se había expuesto, mi intervención va referida a iniciar, apuntar algunas notas muy breves, lógicamente, por el tiempo y por lo complejo de la materia, sobre las medidas para la prevención y el abordaje de la corrupción en la Unión Europea, para lo cual, si me permiten, si soy capaz, voy a compartir una pequeña presentación porque si no sigo un esquema, mi cabeza vuela rápidamente. A ver si se ve, un segundito, compartir. Vale, perfecto. Se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, Sí, se está terminando de compartir, profesor. Ya ah, está. Ahora sí lo vemos. ahora sí, perfecto. Bueno, pues a modo introductorio, ¿no? Y sin decir nada que todos no sepamos y que pueda resultar, como decimos aquí en España, una verdad de perogrullo, ¿no? Pues la corrupción, lógicamente, es uno de los problemas que en la actualidad más preocupa a la sociedad, cuya estabilidad y seguridad se ven amenazadas al socavar las instituciones, los valores de la democracia, la ética, la justicia y comprometer el desarrollo sostenible y el impulso de la ley. Los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, especialmente lo que tiene que ver con delincuencia organizada, delincuencia económica, blanqueo de dinero, son evidentes y casi siempre o en no pocas ocasiones afectan a grandes cantidades de activos que suponen una proporción muy importante de los recursos de los estados y amenazan su estabilidad política y su desarrollo sostenible. Y además, ya no es, desde hace muchos años, la corrupción no es un problema local, sino también es un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades, que afecta a todas las economías, por lo que la lucha contra ella se hace imprescindible de la existencia de una cooperación a nivel internacional. Si buscamos, insisto, y no soy un especialista en la materia, en los textos internacionales no ofrecen en general una definición doctrinal única y cerrada de lo que se puede entender por corrupción, pero la abordan de una manera integral, centrándose en el abuso del poder conferido para beneficio privado. En lugar de un concepto, pues en los diferentes textos, pues se establecen catálogos de prácticas y de delitos específicos como los que ahí se implementan a nivel enunciativo. Hago referencia a Transparencia Internacional, Naciones Unidas o el Banco Mundial. Lo que sí que es cierto es que la corrupción, de una manera muy global, puede definirse como el abuso del poder público o privado para la obtención de un beneficio indebido y que incluye pues múltiples y diversas conductas, ¿no? La corrupción tiene consecuencias especialmente graves por cuanto que debilita la confianza ciudadana, distorsiona la competencia económica, reduce la eficacia administrativa, incrementa la desigualdad, afecta también a la legitimidad democrática y compromete los intereses, por lo que hace referencia al ámbito de la Unión Europea, sus intereses financieros. Por ello, la lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad estratégica de todos los países
ha generado el interés de organismos internacionales que han ido elaborando normas de actuación para la prevención y lucha contra la corrupción. Sin ningún tipo de ánimo de exhaustividad y seguramente con alguna imprecisión, pues me he permitido hacer una pequeña agrupación de algunos instrumentos de modo genérico, como son aquellos instrumentos globales en materia de corrupción que afectan o que hacen referencia a los textos de Naciones Unidas, principalmente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y enlazada con ella la Convención contra la Delincuencia Organizada Internacional, pero también la Convención de la OCDE del año 1997 contra el cohecho y además pues, una serie de instrumentos de ámbito regional que podemos ir un poco identificando por organismos, ¿no? En el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción del año 96, que fue el primer tratado internacional anticorrupción y que ha tenido una influencia muy importante en el ámbito de América Latina, también en el ámbito del Consejo de Europa, y que puntualizo que no hay que confundir nunca el Consejo de Europa con la Unión Europea. El Consejo de Europa es una organización internacional que está destinada a promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, pues un espacio político y jurídico común en el continente sustentado sobre valores de democracia, de derechos humanos y de imperio de la ley. Creo que actualmente, después de la salida de Rusia, creo que está compuesta por 46 países, entre ellos los 27 que conforman la Unión Europea, pero también tienen estatus de observadores otros países como la Santa Sede, Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y México. México también tiene estatus observador en el ámbito del Consejo de Europa y en este ámbito del Consejo de Europa pues, se han ido promoviendo un convenio penal sobre la corrupción del año 99, también está suscrito por México en el año 2002, un convenio civil sobre corrupción también de ese año 99 o el Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO, que es de alguna manera un mecanismo de evaluación y presión entre pares que supervisa el cumplimiento de estándares anticorrupción y que en el año 2025, creo recordar, y me corrija Miguel si está más al día, pues elaboró el último informe en relación a lo que hace referencia a España y donde dejó pues algunas notas interesantes para mejorar nuestro panorama, ¿no? El ámbito de la Unión Europea como organismo supranacional, donde además los estados cedemos, simplificando mucho, cedemos algunos aspectos competenciales y es del ámbito del que yo voy a hablar, que está compuesto por 27 países y donde se han ido elaborando diversos instrumentos, algunos dirigidos directamente a la corrupción, como es la convención, o perdón, la directiva del 2026, que está publicada recientemente, hace unos días, en los boletines oficiales, pero también otros que sin ir dirigidos directamente a la corrupción, sino que tienen otros ámbitos, pero que también influyen o afectan al tratamiento de la corrupción. También en África, también en Asia Pacífico encontramos algunos documentos. Por lo que tiene referencia, por lo que tiene de importancia o de matiz la Unión Europea es que al ceder los estados en ese marco jurídico algunas de sus competencias o delegar algunas de sus competencias, pues acaba generando normativa que es obligatoria para los 27 países que conformamos la Unión Europea. Viene a través de los reglamentos que aprueba, donde se convierten en derecho de los Estados miembros, pero también a través de las directivas que, sin ser derecho directamente aplicable, sí que obliga a los estados a transponer a su normativa nacional esas directivas y que además, por lo que hace referencia a la virtualidad de ello, ¿no? Pues también está o goza de un sistema sancionador para aquellos estados que no transponen las directivas en el tiempo establecido y que se traducen, entre otras cosas, en importantes multas económicas, con lo cual, por la vía de lo civil, por decirlo, permítame la broma, los reglamentos, o por la vía de lo criminal, la no transposición o transposición de las directivas, pues lógicamente contribuye a que los 27 países que conformamos la Unión Europea
podamos tener un marco común. Junto a estos instrumentos que emanan de organismos internacionales, también hay otros instrumentos emanados de esos organismos que, si bien no tienen ese valor de tratado internacional y de fuerza ejecutiva que pueden tener estos tratados internacionales, pero sí que se generan recomendaciones que de alguna manera van conformando o van permitiendo que los estados adapten su normativa desde una óptica más o menos común, ¿no? ¿Qué funciones tienen todos estos instrumentos? Pues de modo muy resumido, todos estos instrumentos internacionales permiten una organización jurídica porque obligan a los estados a ratificar delitos similares, permiten también la cooperación internacional a través de la extradición, asistencias judiciales, intercambios de información, permiten también la prevención a través de la transparencia administrativa, el control de la financiación política o los sistemas de integridad pública y también permiten recuperar activos a través de la devolución del dinero que se ha obtenido de manera ilícita, ¿no? Sí, a modo de conclusión, pues podríamos resumirlo de esta manera, ¿no? Que el sistema internacional anticorrupción se articula en torno a diferentes organismos, como puede ser Naciones Unidas, un marco universal, la OCDE, la lucha contra la corrupción empresarial transnacional, o instrumentos regionales procedentes de diferentes organismos. Y en conjunto, insisto, simplificando mucho, pues forman un modelo multinivel donde de alguna manera lo global fija los estándares, lo regional los adapta y los refuerza y lo nacional lo aplica y lo ejecuta. Entrando ya en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la Unión Europea, como decía antes, la corrupción constituye uno de los principales desafíos para el Estado de Derecho, para la transparencia institucional y la confianza de los ciudadanos en las democracias contemporáneas. En el ámbito de la Unión Europea, esta corrupción afecta tanto al funcionamiento de las administraciones nacionales como a la correcta gestión de los fondos europeos y compromete principios esenciales como el principio de igualdad, libre competencia o integridad pública. A lo largo del tiempo, la Unión Europea ha ido desarrollando de manera progresiva un marco normativo y político destinado a prevenir, destinado a detectar y destinado a sancionar las conductas corruptas. Y dicho marco o ese marco combina instrumentos penales, instrumentos administrativos, instrumentos preventivos, pero también mecanismos de cooperación, tanto judicial como financiera, entre los Estados miembros, ¿no? El objetivo de mi intervención hoy era simplemente hacer un primer abordaje a estos marcos jurídicos que conforman la Unión Europea, que nos pueda servir un poco de visualización de cómo lo estamos abordando a nivel de la Unión, ¿no? Una herramienta para ayudar los esfuerzos en anticorrupción es siempre garantizar un alto nivel común de legislación, ya sea específicamente sobre la corrupción o incorporando disposiciones anticorrupción en otras legislaciones sectoriales, ¿no? La Unión Europea propone una nueva legislación y trabaja para prevenir esa corrupción dentro de los límites que le establece el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus artículos 67, 83 y 325, que no creo que merezca por ello, ¿no? En el año 2023, ¿vale? En el año 2023, la Unión Europea presentó una nueva propuesta para luchar contra la corrupción mediante el derecho penal, entendiendo que el soborno sigue siendo el núcleo central, el núcleo de la nueva legislación, pero que hay otras muchas formas de corrupción que amenazan a los ciudadanos, debilitan nuestra sociedad. Y este nuevo marco pretendía inicialmente intensificar la prevención de la corrupción, ampliar la definición de los delitos de corrupción, introducir sanciones y sanciones penales mínimas, ampliar el plazo de prescripción para enjuiciar la corrupción ante los tribunales,
garantizar que las fuerzas del orden y los fiscales dispongan de herramientas y recursos necesarios para llevar a cabo su labor en la lucha eh, eh, contra este fenómeno. Esta propuesta pretendía modernizar el marco que existía de lucha contra la corrupción, que estaba fragmentado, y también al mismo tiempo aplicar las obligaciones internacionales que se derivaban principalmente de la Convención de Naciones Unidas en el marco o contra la corrupción. Y eso se ha traducido en una directiva, se tiene recogida en la Directiva 2026/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 26 de abril del 2026, es decir, muy recientemente, sobre lucha contra la corrupción, y por la que se modifican, pues, y se sustituyen otros instrumentos anteriores. Está publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del día 11 de mayo de 2026. ¿Cuáles son los aspectos clave y las obligaciones principales de esta normativa europea? Pues incluyen armonización penal y de sanciones, una mayor protección para los denunciantes, unas estrategias nacionales y una cooperación institucional para llevar a cabo la actualización o la transposición de esta normativa, de esta directiva a los marcos nacionales, pues establece un plazo que es a partir de su entrada en vigor el 1 de junio del 2026, pues los estados disponen hasta el 1 de junio del 28 para integrar en su derecho interno esta directiva, y también hay un plazo extraordinario de un año más para implementar las obligaciones relativas a estrategias nacionales y las evaluaciones de riesgo sectorial. Y como antes les decía, la Unión Europea tiene un poder coercitivo en relación con aquellos países que no lleven a cabo la transposición de estas directivas, con lo cual el objetivo es al final conseguir un marco común de lucha en esta materia. Si hablamos hacemos un poco de historia, pues el marco normativo de la Unión Europea anticorrupción, pues tuvo sus primeras iniciativas ya en los años 90 y primeros años del año 2000, donde empezó a desarrollar la Unión Europea, pues instrumentos específicos contra la corrupción y especialmente vinculados a la protección de intereses financieros comunitarios. Y entre estos instrumentos, pues destaca el convenio relativo a la lucha contra la corrupción de funcionarios europeos del año 97, o la decisión marco del año 2003, que regularía la corrupción en el sector privado y obligó a los Estados miembros a tipificar determinadas conductas corruptas. Esta decisión marco fue uno de los primeros intentos para armonizar la legislación penal de los países europeos. La política anticorrupción de la Unión Europea se sustenta en una serie de pilares que pueden ser o pueden resumirse de la siguiente manera, ¿no? La prevención, la transparencia, la cooperación judicial, la protección de denunciantes, la sanción penal de aquellos comportamientos corruptos, la protección de los fondos europeos y la supervisión institucional. Simplemente me voy a detener rápidamente, porque no sé cómo andaremos de tiempo, no estoy controlándolo, pero tampoco me gustaría copar el tiempo de mis compañeros. Esta directiva del 2026 supone el avance más reciente, ¿no?, en el ámbito europeo en la lucha contra la corrupción. Esta directiva establece unos estándares mínimos comunes para todos los Estados miembros, y en ella se señala que la corrupción sigue siendo un problema en el ámbito de la Unión que, como antes decía, supone una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las sociedades, ya que, por unos ejemplos, facilita la delincuencia organizada y otras formas graves de delincuencia, socava las instituciones
y los valores en los que se basa la Unión Europea, en particular el Estado de Derecho, la democracia, la igualdad, la protección de los derechos fundamentales, y también pone en peligro el desarrollo, la prosperidad y la sostenibilidad e inclusividad de nuestras economías. Y, a juicio de la Unión Europea, la lucha contra la corrupción, y así lo dice la directiva, es esencial para reforzar la calidad de la democracia y para la plena materialización de los Estados de Derecho. Para prevenir y combatir eficazmente la corrupción es necesario aplicar un enfoque integral y un enfoque multidisciplinar. Esta directiva va a establecer unas normas mínimas relativas a la tipificación de los delitos y las sanciones penales y no penales en el ámbito de la corrupción, así como también medidas para prevenir y para combatir mejor la corrupción. Va a establecer, como todos este tipo de instrumentos internacionales, una serie de definiciones. Nos dice que se entiende por bienes, que se entiende por funcionario público, que se entiende por árbitro, jurado, funcionario de la Unión Europea, funcionario nacional, incumplimiento de deberes, persona jurídica o alto cargo son algunas de ellas. Y establece una serie de delitos de corrupción y unas sanciones que todos los estados debemos recoger. En concreto, los artículos 3 a 11 hablan del delito de cohecho, que define cuáles son los comportamientos que estarían dentro de ese delito, el delito de soborno, el delito de malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, ejercicio ilícito de funciones públicas, obstrucción a la justicia, enriquecimiento por delitos de corrupción, el encubrimiento y también la inducción, la complicidad y la tentativa para la comisión de esto en relación con estos delitos. Al mismo tiempo, también establece una serie de sanciones mínimas a imponer, sanciones penales mínimas a imponer por esos delitos, pero también que son delitos predicables o pueden ser cometidos tanto por personas físicas como personas jurídicas, y en relación no solamente con las penas de prisión, que establecen unos mínimos para que cada estado establezca sus sanciones, sino que también establece otra serie de medidas accesorias a las personas físicas que pueden ser de naturaleza penal o de naturaleza no penal, como pueden ser las multas, la destitución, la suspensión, el traslado, las inhabilitaciones, la prohibición temporal de presentarse como candidatos a cargos públicos, la retirada de permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades que hayan dado resultado, hayan facilitado el delito en cuestión, la exclusión del acceso a la financiación pública, incluidos los procedimientos de contratación pública, subvenciones, concesiones y licencias, y cuando exista interés público, la publicación de la totalidad o parte de la resolución judicial relacionada con el delito cometido y de las sanciones impuestas, sin perjuicio de las normas que sobre protección a la intimidad y datos de carácter personal pues estén en vigor. Junto con las penas de prisión y estas medidas accesorias a las personas físicas, también recoge una serie de sanciones y de medidas aplicables a las personas jurídicas y que van desde la exclusión del derecho a recibir prestaciones o ayudas públicas, la exclusión del acceso a una financiación pública, la inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de actividades empresariales, la retirada de los permisos y autorizaciones, la posibilidad de que las autoridades públicas anulen o resuelvan los contratos en el contexto cuya ejecución se haya cometido el delito, la vigilancia judicial, la disolución judicial, el cierre de establecimientos y también pues la posibilidad de que se puedan publicar total o parcialmente estas resoluciones. En este ámbito de sanciones y de penas a imponer, también recoge la posibilidad de atenuantes y recoge también una serie de circunstancias agravantes. Por lo que hace referencia a las atenuantes, lógicamente la colaboración con con las autoridades competentes para poder llevar a cabo la represión de este tipo de delitos, o también pues facilitar a estas autoridades competentes información que éstas no habrían podido obtener de otro modo y que les ayude a encontrar pruebas. Pero en relación con las personas jurídicas, también se establece como atenuante el que esas personas jurídicas hayan aplicado controles internos eficaces, medidas de contención deontológica y programas de cumplimiento de las normas para prevenir la corrupción antes o después de la comisión del delito, y también el hecho de que haya comunicado rápida y voluntariamente a las autoridades competentes y haya adoptado las medidas de reparación
necesarias, ¿no? También recoge una serie de agravantes y, por destacar un último aspecto, aunque la directiva es más larga, más amplia, pues también merece la pena recordar que la directiva incorpora también medidas eficaces o específicas, mejor dicho, para proteger a quienes denuncien actos corruptos y que se exige, por ejemplo, canales seguros de denuncia, protección frente a posibles represalias, confidencialidad o asistencia jurídica. Serían algunos de los aspectos más destacados de esta directiva, ¿no? Pero no solamente es la directiva anticorrupción, sino que en el ámbito de la Unión Europea también encontramos otra serie de directivas que hacen referencia a la protección de intereses financieros en la Unión Europea y que también pues, regula la protección penal y tipificando algunos delitos como el fraude, la corrupción, la malversación, con el objetivo de garantizar una respuesta homogénea frente al fraude que afecta al presupuesto europeo. Otra medida importante es la creación, si soy capaz de avanzar, la creación de una fiscalía europea que investiga aquellos delitos que afecten al presupuesto de la Unión Europea y especialmente los que tengan que ver con fraude, blanqueo, corrupción, fraude del IVA transfronterizo y que tienen importantes competencias que le permiten investigar directamente, coordinarse con fiscales europeos o presentar incluso acusaciones ante tribunales nacionales, ¿no? Eh, Otra serie de medidas, las que tienen que ver con la transparencia y la contratación, que es uno de los ámbitos, la contratación pública es uno de los ámbitos más vulnerables a la corrupción y en la Unión Europea se han impulsado diversas directivas que introducen, pues, entre otros aspectos, la publicidad, la libre concurrencia, la transparencia, la prevención de conflictos de interés o la digitalización de las licitaciones. También en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, pues se han ido dictando sucesivas directivas, la última de 2024, la sexta directiva en la materia, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No quiero detenerme en ellas porque, lógicamente, tendremos ocasión de centrarnos en ellas si posteriormente hacemos una exposición más detallada de esta pequeña introducción que hoy intento hacer en relación con esta materia. Lógicamente, todas esas políticas, todas esas directivas han tenido su traslado o están teniendo también su traslado al marco, al derecho español, como seguramente en la siguiente exposición podamos tener ocasión de conocer, ¿no? Eh, Simplemente ya por ir cerrando, ¿cuáles son las estrategias preventivas modernas? Y es que la prevención contemporánea ya no se basa solamente en sanciones penales, sino también se impulsan otra serie de actuaciones como el compliance público y privado, la digitalización y transparencia, la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos permiten detectar fraudes, redes de corrupción, conflictos de intereses y también, importante, la cultura de la integridad. La Unión Europea insiste en fomentar una educación ética, una transparencia institucional y una participación ciudadana. Y ya a modo de resumen y para concluir, pues, ¿a qué estrategias a qué problemas y desafíos nos encontramos? ¿Cuáles son las perspectivas futuras y unas pequeñas conclusiones? Respecto a los problemas y desafíos, pues lógicamente las diferencias entre Estados miembros. No todos los países presentan el mismo nivel de eficacia institucional. También la complejidad de la corrupción transnacional, ¿no? Las redes corruptas operan internacionalmente a través de sociedades pantalla, paraísos fiscales, criptoactivos, etcétera, etcétera. La lentitud judicial, ¿no? Muchos procedimientos son excesivamente largos. Decían estos días en unas jornadas en Valladolid, decían, ¿no?, que el Estado va en bicicleta y los
delincuentes van a encerrar. Nosotros subimos por las escaleras y los delincuentes suben por el ascensor. Pues de alguna manera son ejemplos visibles que permiten evidenciar, ¿no?, cómo a veces los procedimientos judiciales no siguen el ritmo que todos desearíamos. Y también los riesgos políticos. La corrupción puede afectar a la financiación de partidos, a la captura institucional o también al clientelismo. Perspectivas futuras, pues la Unión Europea intenta o va a continuar reforzando la armonización penal, la cooperación judicial, la digitalización del control financiero, la protección de denunciantes o los mecanismos para recuperar activos. Y ya a modo de conclusión, y aquí igual digo alguna tontería que no debiera, ¿no?, pero creo que la lucha contra la corrupción es una prioridad estratégica en la Unión Europea, que ha pasado de un modelo centrado casi exclusivamente en la sanción penal hacia un sistema integral que está basado en la prevención, en la transparencia, la cooperación y la protección de denunciantes. La Unión ha ido desarrollando un marco normativo cada vez más sofisticado y que se ha ido culminado recientemente con esta directiva del año 2026, que armoniza las principales figuras delictivas y fortalece los mecanismos de investigación y de prevención. Lógicamente, España, aunque no es parte de mi intervención, ha ido incorporando esas reformas a nuestro Código Penal. Sin embargo, siguen existiendo aún importantes retos relacionados con la eficacia judicial, a las que antes hacíamos referencia, la coordinación institucional, que no siempre es lo adecuado o lo eficaz o eficiente que debería ser, y la necesidad de consolidar una auténtica cultura de integridad pública. La lucha contra la corrupción no depende solamente de leyes, sino también de calidad democrática, de independencia institucional y de compromiso ético de los poderes públicos y de la sociedad civil. Muchas gracias y espero haber cumplido con las expectativas que teníamos. Muy bien.